Hola, seguimos con las actividades de química, ¿ok? El tema de hoy es propiedades periódicas, entonces vamos a ver las diferentes propiedades periódicas. La primera propiedad periódica es la electronegatividad, ¿ok? Vamos a hacer un paralelismo. Imagina, yo sé que la belleza es subjetiva, pero imagina que la electronegatividad son personas guapas, ¿ok? Entonces las personas guapas, si te das cuenta, atraen, ¿ok? Es algo subjetivo, es un paralelismo simplemente para que lo relaciones, ¿ok? Entonces, en este caso, la electronegatividad es eso, es el poder de atracción. Son átomos o elementos guapos que atraen a otros elementos, ¿ok? Eso es la electronegatividad. Es el poder de atracción que tiene un átomo para atraer a otro, ¿ok? Para atraer electrones específicamente de otro átomo, ¿ok? Y la electronegatividad se comporta de la siguiente manera en la tabla periódica. La electronegatividad siempre van a ser los elementos más altos y a la derecha, ¿ok? Más altos y a la derecha, más altos y a la derecha, más altos y a la derecha, ¿ok? Siempre. Entonces, por ejemplo, si yo te muestro la tabla periódica y te pregunto, ¿qué elemento es el más electronegativo? Tú me vas a decir que es aquel que esté más alto y hacia la derecha, ¿ok? ¿Y cuál sería ese elemento? Seguramente tú me dirás, el helio es el más alto y a la derecha. Bueno, aunque te corte la ilusión, todos estos elementos que son los gases nobles no participan, porque ellos son de la realeza, imaginas, ¿no? Son de la realeza, ellos ya son perfectos, entonces no necesitan otro elemento. Entonces, ¿qué átomo o qué elemento sería el siguiente que tú me dirías? Y bueno, tú me dirías que sería el flúor. Y precisamente, el flúor es el elemento más electronegativo, porque es aquel que está arriba y hacia la derecha, ¿ok? Arriba y hacia la derecha, ¿ok? Pero ¿qué pasa si nos preguntan qué elemento es el más electronegativo y no aparece el flúor? ¿Qué elemento escogerías tú? Seguramente tú dirás, no, pues estoy entre el oxígeno y entre el cloro. ¿Cuál sería? Si no te dan el flúor, el siguiente sería el oxígeno, ¿ok? Si no te dan el flúor ni el oxígeno, sería el cloro. Si no te dan el flúor, ni el oxígeno, ni el cloro, sería el nitrógeno. Si no te dan el oxígeno, ni el flúor, ni el cloro, ni el nitrógeno, sería el carbono, ¿ok? En ese orden. El más electronegativo, el flúor. El segundo, el oxígeno. El tercero, el cloro. El cuarto, el nitrógeno. Y el quinto, el carbono. Esos serían los elementos más electronegativos, ¿ok? ¿Y cuál sería el menos electronegativo? El francio. El francio es el elemento menos electronegativo, con menor electronegatividad, ¿ok? Otro ejemplo de elemento menos electronegativo si no nos dan el francio, pues sería el cesio, ¿ok? El cesio sería el siguiente. Posteriormente el bario y finalmente el radio, ¿ok? Entonces el francio sería el menos electronegativo, el cesio el segundo menos electronegativo, el bario el tercero menos electronegativo y el radio el cuarto menos electronegativo, ¿ok? Recuerden, la electronegatividad es el poder de atracción y se presenta en aquellos átomos que están arriba y hacia la derecha, excepto los gases nobles, ¿ok? Ahora, la energía de ionización es la que nos explica que un átomo quita electrones, ¿ok? Ya sabemos que un elemento atrae. Ahora, ¿para qué los atrae? Para quitarle esos electrones, ¿ok? Entonces, ¿por qué el flúor atrae? Porque quiere quitar electrones. Entonces, esa es la energía de ionización. Es la que requiere un átomo para hacerle perder un electrón a otro átomo y que forme un cation, ¿ok? Recuerden, la energía de ionización forma un cation, ¿ok? Entonces, esa sería la energía de ionización, ¿ok? Prácticamente es la capacidad que tiene un elemento para quitar electrones y se comporta de la misma manera que la electronegatividad, hacia arriba y hacia la derecha, hacia arriba y hacia la derecha, ¿ok? Entonces, ¿qué elemento sería el que tiene mayor energía de ionización? Igualmente, el flúor. Después, ¿cuál sería? El oxígeno, ¿ok? Flúor, oxígeno, cloro, nitrógeno y carbono, en ese orden. Ahora, ¿cuál sería el que tiene mayor energía de ionización? El francio, ¿ok? Después el cesio, después el bario y finalmente el radio en ese orden, ¿ok? Entonces, seguimos con la afinidad electrónica. La afinidad electrónica es la capacidad para que un elemento
pueda quedarse ese electrón. Ya se lo quitó, ya lo trajo, pero ahora se lo queda, ¿ok? Entonces, la electronegatividad es la capacidad de atraer, la energía de ionización es la capacidad para quitar electrones y la afinidad electrónica es la capacidad para conservar a esos electrones, ¿ok? Entonces, en este caso, se comporta de la misma manera que la electronegatividad y la energía de ionización, hacia arriba y hacia la derecha, hacia arriba y hacia la derecha, ¿ok? Entonces, ¿qué elemento sería el que tiene mayor electronegatividad, mayor energía de ionización y mayor afinidad electrónica? El flúor, después el oxígeno, el cloro, el nitrógeno y el carbono. ¿Y cuál sería el que tiene menos electronegatividad, menos afinidad electrónica y menos energía de ionización? El francio, después el cesio, después el bario y finalmente el radio, ¿ok? En ese orden. Seguimos con la siguiente propiedad periódica, que sería el radio atómico. El radio atómico simplemente nos indica qué tan grande es un átomo, ¿ok? En este caso se comporta de manera contraria a la electronegatividad, a la afinidad electrónica y a la energía de ionización. En este caso es hacia abajo y hacia la derecha, 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 ¿ok? Hacia abajo y hacia la derecha. Entonces, en este caso, ¿qué elemento sería el más grande? Pues es obvio, ¿no? Sería el francio, ¿ok? Ya le tocaba, pobrecito, siempre era el menos en todo. Y uno de los más pequeños sería el helio, ¿ok? Hacia abajo y hacia la derecha, hacia abajo y hacia la derecha, ¿ok? Y de la misma manera se comporta la actividad química metálica. La actividad química metálica es hacia abajo y hacia la derecha, hacia abajo y hacia la derecha, ¿ok? ¿Qué elemento sería el que tiene más actividad química metálica? El francio, después el cesio, después el bario y finalmente el radio en ese orden, ¿ok? Entonces, de esta manera se comportan las propiedades periódicas, ¿ok? Entonces, ese sería el tema de hoy.